les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Tancades en un convent sense pràcticament cap contacte amb l'exterior. Així és com ens imaginem la vida de les monges a l'època moderna, una vida caracteritzada per la sobrietat i la dedicació a Déu. Però realment aquesta imatge es correspon amb la realitat? Encara que ens pugui semblar sorprenent, alguns reis hispànics van tenir una monja com a consellera, i la vida d'aquestes dones va anar molt més enllà de resar un dia rere l'altre. De fet, normalment, quan parlem de monges a l'Espanya moderna, el primer que ens ve al cap és Teresa de Ávila, però el cert és que hi ha moltes més dones de les quals es pot parlar. Avui, a les portes de Troia, ens aproparem a l'Espanya del segle XVII per conèixer de primera mà quina era la vida de les monges peninsulars del moment, per conèixer vides que segurament surten del que nosaltres imaginaven i per apropar-nos al cas de certes dones, sobretot a una molt propera a Felip IV. Però la cosa no acaba aquí. Si us penseu que amb Teresa de Ávila ho havíeu sentit tot, espereu a conèixer el cas de la família Escobar Villalba, una mare i dues filles que tenien unes experiències d'allò més curioses. Si voleu conèixer de primera mà a una història poc coneguda, no us perdeu detall del programa d'avui. Benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes a les portes de Troia. Aquesta setmana és el tema del segle XVII. Parlarem de monges, al segle XVII. Com sempre ho farem amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés. Moltes gràcies. Les experiències religioses han existit sempre o són pròpies de l'edat moderna? Doncs no, han existit al llarg de la història. De fet, la base pròpia de la religió es fonamenta en unes persones que en un moment determinat ja van tenir algun tipus d'experiència religiosa. Podem posar, per exemple, el cas de Mahoma, que hem comentat aquí a les portes de Troia en un dels programes, que, per exemple, va tenir un seguit de revelacions que van ser les que van ser fundadores de l'islam, i també doncs, altres personatges, Abraham, Moisès, etc. Però també al llarg de la història, un cop el cristianisme ja ha pres forma com a religió imperant a Europa i a Europa occidental, podem parlar d'altres personatges com també seria el cas de Joana d'Arc, que en un moment determinat doncs, ella té un contacte amb Déu i se li encomana de que dirigeixi els exèrcits francesos a la victòria contra els anglesos en un moment molt complicat de la Guerra dels 100 anys. És veritat, però, que a l'època moderna, en el període que tocarem avui, sí que proliferen aquest seguit de personatges, normalment femenins, com és el cas de Teresa d'Àvila, que comentaves tu a la introducció, doncs, que tenen aquestes experiències religioses místiques que són d'allò més curioses i interessants, i avui jo crec que tindrem ocasió de parlar-ne. Fa unes setmanes ja vam comentar el tema dels capellans urgellencs i dels seus comportaments salvatges. Avui parlarem d'un altre tema, però que també estem en forma. Serà molt curiós, també. També benvingut a Alberto Reche. Bones.
Quan comença la idea de fer comunitats alienes a la societat, com els monestirs cristians? Bé, de fet, és una de les primeres innovacions o les primeres característiques del cristianisme primitiu. No? Ja des de ben començament, sobretot a la zona d'Egipte, sorgeix aquesta idea del retir de la vida terrenal. No? Potser molt en la línia del que és el cristianisme primitiu, que és una religió que en cap moment intenta anclar-se al present o tenir un anclatge històric o real, no? Perquè el cristianisme primitiu el que defensa és que el regne de Déu és un regne aliè al món i que, per tant, no necessàriament ha de ser una religió que s'imbrinqui a la societat. Llavors, ben aviat sorgeixen experiències eremítiques o anacoretes que es retiren de la vida urbana, El cristianisme primitiu és un cristianisme molt d'elits socials romanes, no? Llavors, encara hi ha més aquesta idea de retirar-se del món, de retirar-se de la ciutat, i sobretot primer el desert, no? Sobretot aquesta idea del retir espiritual, que és a la vegada un retir físic, però aquesta idea ben aviat triomfa i no és només, i es passa d'un retir, diguem, personal a un retir en família, no? I que potser seria el tret característic de les comunitats monàstiques que apareixen ja a l'Alta Edat Mitjana, no? en la qual és un retir, però no és un retir individual, sinó que és un retir col·lectiu, i d'aquí apareix el monestir, no? On hi ha un pare, on hi ha uns germans, on hi ha una anul·lació de la vida en societat, però a la vegada una imitació. Quan s'arriba a Europa el que no hi ha són deserts, no? Doncs aquestes comunitats monàstiques trasplanten aquesta idea de la natura salvatge del desert a la idea del bosc, que hem d'entendre el bosc medieval més aviat com una selva farèstega, i és on començaran a aparèixer durant l'Alta Edat Mitjana aquestes comunitats monàstiques que tenim més al cap, no? Que potser més endavant es vinculen amb el romànic i en tot aquest lío, no? Aquestes comunitats ben aviat es regulen, amb les famoses regles, per exemple la regla benedictina, però moltes altres, i el que ens trobarem ja a mesura que avanci l'edat mitjana i sobretot l'edat moderna és un panorama molt diferent en aquestes comunitats monàstiques retirades del cristianisme inicial. Molt bé. I després de tot aquest repàs per tota l'època medieval arribarem a l'edat moderna, i per això aquesta setmana de manera especial comptem amb la presència de la Cristina Gimeno, doctoranda en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en el monacat hispànic d'aquest període. Benvinguda, Cristina. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y poder ofrecerme esta oportunidad. Muy bien. Es coneix de manera suficient la vida de les monges de l'Espanya moderna? Bueno, pues realmente es un tema muy desconocido para la mayoría, ya que hasta hoy no ha sido una materia que se diera a conocer de una forma tan académica como en los últimos años. De hecho, es a partir de las últimas décadas donde hay unas tendencias historiográficas que apuntan a un análisis mayor hacia toda la historia de lo femenino. Estas son las que poco a poco nos están ofreciendo una mejor visión de esa parcela que abarcaría no solo lo femenino, dentro de lo femenino, lo que es lo religioso, lo conventual, lo social e incluso, como bien decías, lo político. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs com sempre comencem posant-nos una mica en context. Quina és la situació política a Espanya a principis del segle XVII, Cristina? Bien, pues podríamos definir rápidamente que estamos ante un reino sin rey y un reino demasiado grande para ser gobernado. Resultado de ello son las continuas guerras en los Países Bajos, las Indias, Italia, etcétera, además de las distintas controversias en torno a las demás coronas, sobre todo la francesa, que utilizó importantes estratagemas políticas y bastante agresivas hacia la monarquía de los Austrias.
Es por ello que encontramos que a nivel nacional los ideales centralistas que ya surgieron a finales del siglo XVI se empiezan a implantar bajo las figuras de aquellos ministros favoritos de los reyes, dando lugar a aquellos cargos como los validos, que serían los que realmente llegarían a governar. Sí, realment, sovint quan parlem d'aquestes monarquies tenim molt la sensació doncs, que el rei ho controlava tot, que ell era el poder absolut, sempre pensem doncs, en el Lluís XIV, el rei Sol, etc. Però aquesta imatge realment és la que hauríem d'imaginar-nos per l'Espanya d'aquest moment, o realment el rei comptava amb altres suports? Bueno, en el caso hispánico es una imagen totalmente errónea. Es una imagen que se ha ido dando a través de cierta historiografía e incluso necesitada por el imaginario social. Lo cierto es que la política, la maniobra de gran peso, la llevaban a cabo los políticos, que eran nobles, siendo el mayor ejecutor aquel conocido como el válido del rey, este cargo que se inicia a principios sobre todo del siglo XVII. Y la gran figura que a todos nos suena el nombre y que realmente encarna el auténtico prototipo del válido es don Diego de Guzmán Zúñiga, que seguro todos conocemos por el conde duque de Olivares. Bien, y ahora antes de adentrarnos en todo el tema del monacato femenino y la figura que aún falta por perfilar, que es precisamente la de los reyes, ¿no? Pues Felipe III, Felipe IV, y como decías, rompen un poco con esta imagen que tenemos de los monarcas modernos, autoritarios. Si nos podías explicar un poco qué necesitan saber nuestros oyentes sobre Felipe III, Felipe IV, para hacerse un poco una idea de lo que hablaremos hoy. Pues de ellos lo que podemos decir es que eran monarcas que estaban más por los juegos de faldas y de naipes que por cuestiones de Estado. Ejemplo de ellos son la falta de presencia que tuvieron en muchas de las cortes, reuniones específicas donde se tomaban las decisiones políticas más importantes y donde se trataban los problemas de Estado. Justamente es, de hecho, con estos dos monarcas cuando encontramos a estos personajes políticos que, como el duque de Lerma o posteriormente el conde duque de Olivares, cuando adquieren mayor protagonismo los válidos. También cabe destacar que este segundo plano donde se encontraban los monarcas lo ha llevado a ser tachados como los Austrias menores por la historiografía, siempre que se comparen con sus antecesores como fueron Felipe II y Carlos I. Uh-huh. I quins van ser els reptes que es van enfrontar tant Felip III com Felip IV? Pues de Felipe III sería la guerra de los 80 años en los Países Bajos, que fue seguida por la tregua de los holandeses, la tregua de los 12 años y el inicio de la guerra de los 30 años. Con esta conjetura cabe decir que el reto más evidente era la falta de liquidez, ya que las minas americanas como la Zacateca o la de Potosí no disponían del suficiente caudal como para dar cobertura a los problemas europeos. En cuanto a Felipe IV, encontramos 3/4 de lo mismo, las guerras en Europa por la dominación de los territorios, añadiendo su principal reto, las rebeliones en el propio territorio peninsular, como fueron en Portugal y en Cataluña, ambas en el mismo año, además, en 1640. Bueno, una mica la situació que trobem és complicada, no? Venim d'un segle XVI en què la monarquia espanyola ha estat aquella gran triomfadora a Europa, grans reis destacats com Carles V, Felip II, etc. I la situació sembla que empitjora de mala manera, Cristina, en aquest seguit de segle XVII. Realment, quan tu parles d'aquest segle XVII, tens la sensació que hi havia una crisi tan heavy com sempre es diu, perquè sempre es diu, no, segle XVI, triomfadors, els monarques, Felip II, tot anava bé, i després amb aquests dos va ser un desastre, tot començava a anar malament. Realment hi havia aquesta situació tan crítica o no? En cuestiones políticas, sí. En cuestiones políticas, sí. Podemos resaltar el siglo de oro, ¿no? El siglo XVI y XVII que despunta en la literatura. Pero ahora bien, el éxito imperial de Carlos I y de Felipe II, eso es irrepetible ya. Y podríamos decir éxito imperial entre comillas, porque también flaqueaban en otros puntos. Como he dicho, es un reino demasiado grande para ser gobernado por una sola persona y desde un punto como era la península.
Bien, y metiéndonos ya en materia, en el tema que nos ocupa hoy, ¿cómo hemos de imaginarnos la vida de estas monjas en la España moderna? Bueno, inicialmente, para empezar, sinceramente, aburrida. La vida en los conventos se ajustaba a unas pautas de vida muy estrictas, como la humildad, la obediencia y la castidad eran los pilares del modelo vital que debían seguir todas estas mujeres. La idea que se intenta transmitir es la de la Virgen prudente y humilde. Por tanto, podemos considerar que la mayor parte de las monjas llevaron una vida sin sobresaltos ni hechos sobresalientes, es decir, que profesaron en la vida religiosa y un buen día fallecieron ofreciendo un ejemplo de virtud. Este sería el modelo mayoritario. Ahora bien, a este estilo se le puede agregar variantes que en cada casa, es decir, en cada convento y de forma continua se encuentran. Son el caso especial, el diferente, que no genuino por ello. Esto ya encaja a la perfección con la necesidad de la época, es decir, estamos en un momento donde la espiritualidad se basaba en una experiencia sensorial, predominantemente sentimental, incluso exteriorizada hasta caer en la teatralidad. Por tanto, es normal encontrar que, según qué personajes, encarnan esta esencia y destacan por encima de la regla dentro de un status quo que se supone que és el que existe. I parlant de monges que destaquen per sobre de la regla, justament parlant també de Felip IV, aquest rei va tenir de principal consellera una monja. Què podem saber d'aquest cas? Así es. Ella sería, por ejemplo, uno de estos casos que despuntan dentro de una casa por sus cualidades únicas. Ella es Sor María Jesús de Ágreda, que además este es un modelo tremendamente fascinante. Lo primero que llama de ella la atención son sus poderes sobrenaturales. El más destacable, por lo menos el que a mí me llama más la atención, es el de la bilocación. Es decir, es la posibilidad de estar en dos sitios a la vez. Esta mujer, mientras estaba recluida en su convento de Ágreda, en Soria, tenía la posibilidad de bilocarse a Nueva España, en México, pues con el objetivo y el fin de evangelizar a los indios americanos. Genial. Sí. A su vez, también podía, esto es otra cualidad impresionante, a su vez también podía reunirse con los fallecidos en el purgatorio. Y así fue como, bajo la petición de Felipe IV, ella visitaba a la reina fallecida Isabel de Francia y al hijo de ambos, que debía heredar la corona, el príncipe Baltasar Carlos, que falleció tempranamente a los 16 años. Esto fue un gran problema porque ya que la corona se quedó sin heredero a todos los reinos, añadamos esta crisis más a la política de Felipe IV. Y justamente fue con esta desesperación, tras la muerte del heredero, la que hunde a Felipe IV en una auténtica crisis, y la posibilidad que ofrece esta monja de comunicarse con ellos, la que les une en una amistad muy fuerte con un alto grado de confianza. A mi em tranquil·litzaria moltíssim saber que el meu rei té una consellera, una monja, ben formada i tal, i que a més, té la possibilitat, primer de tot, d'estar a dos llocs diferents, que això va molt bé, tenint en compte que en aquella època no hi havia WhatsApp i, per tant, la comunicació entre la península i Nova Espanya sempre era complicada, gairebé hi havia trigava un any la comunicació, quan salpava la flota a les Índies i tal, per tant, això era molt útil, i a més que et visitava la família al purgatori i així t'estalviava doncs, molta feina, no? Vull dir, realment... Sí, Alberto, que ho estàs desitjant. Tuvo la suerte de nacer en el siglo XVII y no ahora, porque entonces sería colaboradora de Cárdenas o una cosa de estas, ¿no? Por el perfil de... Joder, que Jiménez. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs avui a les Portes de Troia estem coneixent el paper i la vida del monarcat femení en època moderna a la península Ibèrica, i ho estem fent amb la Cristina Jimeno, i després d'aquesta mica de panoràmica general, que hem vist una mica el context hispànic i també algun cas concret, que potser després, si tenim temps al final del programa, tindrem ocasió de recuperar, el que avui ens agradaria és parlar de 3 casos concrets d'una família que són els Escobar Villalba. Cristina, explica'ns una mica de quins vols parlar avui, explica'ns. Bueno, antes de hablar de ellas, para poder encarar bien el tema, hay que aclarar que cuando se estudian a estas mujeres encontramos 2 grandes ramas. La primera es la de los grandes personajes, que serían pues los grandes estandartes de las religiosas como Teresa de Ávila o Sor María Jesús de Ágreda, y aquellos ejemplos de mujeres que han tenido menor trascendencia, pero que en su momento ya tuvieron ellas una importancia social de forma más local y que nos sirven, por sus relatos, para hacernos una idea de cómo era realmente la vida de estas mujeres, ya fuera una vez en el convento, es decir, dentro del convento y fuera, su influencia en su barrio o en su ciudad. Es el caso, por ejemplo, de esta familia zaragozana, los Escobar Villalba. 3 hijas de esta familia ingresaron en un convento carmelita, 2 de ellas eran María y Margarita. Ellas poseen unos relatos de vida interesantísimos que fueron escritos a posteriori de su muerte por confesores, pero no solo ellas destacan, sino que también es fundamental y importantísimo el papel de la madre Mariana, una beata exacerbada de la época que también nos ayuda a entender el auténtico cómo y por qué de la vida femenina y religiosa del momento, ya no solo en el convento, sino fuera. ¿Y qué podríamos destacar como hechos significativos de la vida de estas Escobar Villalba? Primero de todo, que reflejan estas actitudes contrarreformistas que se particularizaron en un mundo conventual femenino por su exaltación. Contactos con el demonio, arrebatos místicos, momentos de trance, etc. Episodios que forman parte de lo que ellas reciben desde el exterior, es decir, desde el mundo celestial o infernal. Luego, cabe incluir todos aquellos ejercicios como ayunas, penitencias, mortificaciones y demás tareas llevadas a cabo por decisión personal, que sobre todo destacan por su dureza extrema en algunos casos particulares. Sí, jo crec que potser abans de seguir mereixeria un comentari que parléssim una mica de la qüestió aquesta de contrarreforma. És una qüestió interessant, sobretot perquè té efectes molt grans sobre el món peninsular a nivell religiós, a nivell cultural, etc., però sobretot a nivell religiós, perquè suposo que també, Cristina, tu ens pots fer una mica de comentari. En un moment determinat, l'Església cristiana catòlica se separa a l'època moderna, i les actituds que pren un territori i altres, sobretot el que ens afecta a nosaltres, que és el món hispànic, tenen unes actituds molt més exacerbades a nivell religiós. Això també es tradueix, no?, en aquest món del monacat, fins i tot de l'art. Sí, desde luego, ¿no? O sea, con la ruptura con el mundo protestante, desde Roma y más tirando a los países mediterráneos, adoptan las posturas contrarreformistas, ¿no?, en lucha frente al mundo protestante y no olvidemos el mundo anglicano, que ya se queda muy allá de nosotros. Ya no sé, o sea, ya no fuera solo únicamente por el hecho de estar en el bando, digamos, católico, también el desarrollo cultural de estos países más mediterráneos, con una cultura más latifundista, ¿no? Es más fácil llevar a cabo estos ejercicios, podríamos decir, más exacerbados, ¿no? Más tendencias que suelen sorprender más a la plebe, al vulgo. Hi ha molta més teatralitat, molta més mostra exterior d'aquesta religiositat, ¿no? Totalmente. Además, de hecho, el mundo protestante es lo que rechaza toda esta teatralidad que ya venía desde la Edad Media, ¿no? Todos recordamos los movimientos flagelantes y todo esto. El mundo protestante lo rechaza. Y en cambio, lo que hace el mundo católico es darle más fuego a todo aquello. ¿No te gusta? Pues... Dos tazas. Bueno, yo creo que la clave es lo que comentabas, ¿no? Que esta exaltación de las vías de espiritualidad femenina que se forjan en la Edad Media, ¿no? No es, al final, lo que se hace en España en el XVI no deja de ser la continuación de la tradición de lo que se está haciendo. Al final, la novedad quizás sería el mundo protestante, ¿no? Porque incluso personajes como Hildegarda de Bingen, ¿no? Este misticismo
bueno, esto que a veces se ha llamado el histerismo, ¿no? A veces desde estas posiciones del 19 y 20 muy machistas, pero que es esta vía que tienen las religiosas católicas para expresarse, ¿no? A través de las visiones, de los poderes, y que es profundamente medieval y a la vez moderno, ¿no? Entonces, por responder a lo que comentaba Ulibe, ¿no? Que quizá el corte sería más el mundo protestante, que rechaza una tradición que ya existe, que lo que pasa, creo que nos encontramos con estas monjas que al final lo que hacen es continuar con una tradición ya existente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchos episodios estos místicos, como por ejemplo las doctrinas de Thomas Kempis, que son del siglo XII, se recuperan en el siglo XV y en el siglo XVI. Teresa de Ávila bebe de esas doctrinas. Luego, referente a también lo que se pretende con la contrarreforma, es recuperar el cristianismo primitivo, el que comentabais antes de las órdenes del verdadero nacimiento del cristianismo, ¿no? En los conventos, soledad, humildad, aislamiento, todo esto, pues más allá, vamos a exacerbarlo. Molt bé, doncs tornem als casos particulars que comentàvem. Comencem per la mare, Mariana, Villalba y Vicente. ¿Qué en sabem de la seva familia? Bueno, pues la familia Escobar Villalba, lo que primero podemos saber es que fue bastante numerosa, el número de hijos y el hecho de que al menos 6 de ellos llegaran a edad adulta, sumado a que tuvieran criadas en casa, todo esto lo encontramos en los relatos de la biografía de la madre, constituyen un indicador de que la familia vivía bien asentada en el plano económico. Otro aspecto que destaca de la familia es el contraste con el analfabetismo dominante del resto de hogares. Sabemos que las 3 hermanas que ingresaron en religión sabían leer y que, según la biografía de la madre, se empeñó mucho en que sus hijas tuvieran dicha educación. Como decías, nos centramos en la madre, Mariana Villalba y Vicente, que nació en una pequeña aldea en Paracuellos de la Ribera, cerca de Calatayud, en 1565. Su infancia ya indicativa de lo que le deparaba el futuro. Y es que son varios los fenómenos acaecidos a esta mujer que hacían pensar en una estrecha relación con la dimensión de lo espiritual. Por ejemplo, a los 4 años se percibía en ella una afición especial a la misa y además y distintos ritos eclesiásticos, hasta tal punto que costaba sacarla del templo. Y con tan solo 5 años ya comenzó a ejercer costumbres monacales relacionadas con la meditación y la contemplación. Bueno, Mozart és especial. Mozart composava als 3 anys o 4 o 5, doncs la monja que tenia també la seva passió era la missa, no? És un Jedi. Clar, que cadascú té les seves... Sí, les seves aficions. Interessos, les seves aficions, ja està. Bé, i la qüestió, però, seria preguntar-te, Cristina, si més enllà d'aquests comportaments d'infantesa, això va durar al llarg de tota la seva vida, i sobretot si va anar increixendo. Sí. Tot apuntava, diguéssim. Luego ya cuando adquirió una edad adulta contrajo matrimonio 2 veces. Del primero apenas tenemos datos, pero del segundo siguió el modelo de matrona cristiana, cuidando de su casa y de su familia a la vez que cultivaba su alma de una forma bastante estricta. Durante su vida, de hecho, experimentó en varias ocasiones arrebatos místicos, por ejemplo, oyendo misa. En una ocasión, acompañada por su esposo, sintió un impulso sobrenatural que la elevó del suelo y, según ella, tuvo que agarrarse unas barras de hierro para no salir volando. Suele ser en estos mismos lugares donde sufre continuamente algo que se le llama como ataques de amor del Señor, que sus hijas consideraban achaques del corazón, pero que ella interpretaba como la comunicación secreta y privilegiada que Dios quería establecer con su alma. Estos sucesos se repitieron a lo largo de su vida. En ocasiones, incluso unas luces de proveniencia inexplicable iluminaban a Mariana, produciéndole un consuelo divino. Bueno, que son formas que para ella se entienden que Jesús las utilizaba para comunicarse con ellas. Estos ejemplos son múltiples. Hay de todo tipo de experiencias míticas y sobre todo cuando se encontraban en algún espacio sagrado. Y las que me llaman la atención también son aquellas de carácter premonitorio, como la que le anunció que 3 de sus hijas debían entrar en religión. Tal explicación, en su biografía, legitima todo el futuro de sus hijas y refuerza la idea de sacralidad de ellas, dándole toda la credibilidad necesaria en la época como para glorificar y justificar las decisiones y actitudes de todas ellas.
Déu-n'hi-do amb la senyora Mariana, no? Sí, jo estic esperant la pel·li del Mel Gibson. Home, realment és un cas curiós, sobretot que això siguin interpretat com a signes de comunicació amb... Bueno, però entra dintre de la dinàmica de l'època. I, Cristina, tenia algun altre do, la senyora? Sí. Bueno, otro don con los que Dios supuestamente obsequió a Mariana fue el de conocer el alma de las personas con solo pasar por su lado. A través del olor de las personas podía distinguir tanto a pecadores como a las almas más admirables. Este desarrollado y excepcional sentido del olfato no solo le sirvió para reconocer a las personas, sino que, al no saber leer, también era capaz de escoger la lectura más acertada para cada momento, con tan solo leer la página. Tomaba los libros espirituales y pedía a sus hijos o a quien tuviera alrededor que le leyeran la doctrina que ella justo necesitaba. Bueno, esto es fantástico, ¿no? Es un modelo educativo genial. No haría falta aprender a leer por cuando puedes oler a la gente. Creo que ya lo has comentado un poco de pasada, ¿no? Pero aparte de estos vínculos con la divinidad, has mencionado también contactos con el demonio. Si nos podías explicar un poco si estos poderes o habilidades especiales de la madre se limitan al contacto con la divinidad o también hay referentes a otros seres sobrenaturales o incluso demoníacos. Claro, esta es la otra cara de la moneda del mundo sobrenatural. No todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, exacto. Existen también estos encuentros con el demonio que se interpretan generalmente como los esfuerzos que el demonio hace por arrebatar a los más virtuosos del camino de Dios a través de la tentación o la amenaza. De hecho, cualquier acontecimiento adverso era atribuido por estas mujeres a su poderoso enemigo. Ya fueron ruidos impertinentes, tropezones por la escalera, o bien que se le apareciera un animal de forma de sorpresa. Uh-huh. Cuenta un relato, de hecho, que un día, mientras escuchaba misa con su marido, vio salir de debajo del altar una culebra que se dirigía hacia ella. Ya está, justificación necesaria. La mayor parte de las apariciones diabólicas suelen ser similares en todas las biografías. Animales feroces, perros grandes, gatos de rabo desmesurado, sabandijas, culebras, sapos y seres monstruosos. Estas suelen ser las típicas visiones en las que se reconoce que ha intervenido el demonio. Sovint el rigor religiós s'ha associat a l'autopenitència. També seria el cas? Bueno, luego están aquellos ejercicios personales que ellas siempre se imponen. A medida que avanza su vida, los castigos corporales que se autoinfligen aumentan. En una ocasión, de hecho, se mandó a hacer una cruz muy pesada para que por las noches, cuando todos dormían, se la pusiera encima del hombro y caminara por los aposentos. Cabe destacar que estas actitudes le condujeron a una fama negativa entre sus vecinos. Criados, confesores... Bueno, estos callejeros. Claro, múltiples veces estas actuaciones producían las risas de terceros y... algo que ella además se tomaba como un favor más de los que el mundo celestial le imponía. Sí. Quan tu tens una cosa molt clara, tot va encaminat cap a aquesta qüestió i difícilment ningú te'n traurà quan ho tens claríssim. Jo ara, que ja ens acostem una mica al final de la vida d'aquesta senyora, jo em preguntaria si una persona que tenia tant de contacte amb el més enllà, amb aquesta relació privilegiada, deuria saber, ¿no?, quan se li va acostar l'hora de la mort. Evidentemente. De hecho, algunos meses antes de su muerte... Se lo olía, podríamos decir. Unos meses antes de su muerte, como es normal en este tipo de personajes, empezó a recibir avisos divinos de que se le acercaba el momento. En una ocasión, Dios le transmitió la visión de ella con las manos atadas y muertas, como las de un difunto, representando así la ruptura del cuerpo y el alma. Así se lo tomó ella, por lo menos. Su última enfermedad conocida, de hecho, debió ser un conjunto de males que se dieron debido a la edad y aquellos males que ella arrastraba causado por las penitencias. Y finalmente murió en 1623 a la edad de 58 años. Sí, bueno, lo tenemos todo, ¿no? Tenemos comunicación con Dios, tentación con el demonio, ¿no? Hechos sobrenaturales. No creo que tuviera nada que ver que su marido fuera un Escobar, ¿no? Pero bueno, solo falta un ingrediente para esta fantástica tarta, que sería el de los milagros, ¿no? Porque no hay una buena experiencia religiosa o santa si no se llega a los milagros.
¿existen en este caso? ¿Podemos hablar aparte de oler el mal y el bien, era capaz de realizar milagros? Tienes toda la razón ahí, no hay la guinda final siempre es post-mortem y evidentemente los primeros días de duelo estuvieron marcados por acontecimientos excepcionales. Uno de estos fue que, por ejemplo, a un religioso que había fallecido 5 días antes que ella, le sangró la nariz en el momento de entrar el cadáver de Mariana en el sepulcro, es decir, al muerto. Posteriormente se supo que cuando a este le llegaron noticias de la grave enfermedad de Mariana, afirmó que él moriría antes que ella y que tras la muerte este la recibiría con sangre en su corazón. Todo así de exacerbado y rocambolesco. Pero este no fue el único episodio prodigio, ya que estos habituales milagros no dejaron de suceder con repetidas apariciones de la difunta a sus hijas o amigos y familiares, vecinos y confesores. Son hechos excepcionales, considerados milagros, que siguen patrones además muy recurridos y muy comunes. En multitud de biografías de este tipo encontramos los mismos ejemplos y con descripciones excesivamente similares. Por ello cabe relacionar estos datos con la vida real de la beata, su mundo y la ciencia, realmente. Fins a quin punt hem de considerar que eren persones tocades per la divinitat i no eren persones, amb tot el respecte, una mica tocades de l'ala, diguéssim? A ver, pues algunos especialistas que han analizado ese tipo de experiencias sobrenaturales aseguran que en realidad lo que sentían en muchos casos era el resultado de los desórdenes patológicos que las caracterizaron durante toda su vida. Estos mismos estudios se han centrado en figuras como las de Teresa de Ávila, que indican que padecían alguna variante de esquizofrenia o epilepsia y que el camino a la perfección, este modelo que debían seguir, este estilo de vida elegido por ellas, contribuyó a agravar su enfermedad. Personalmente no opino que haya que etiquetarlas como enfermas, simplemente me parecen el resultado de una sugestión a través del entorno por el que están acogidas. Y en algunos casos, como el de Mariana, adjudicar estos sucesos a acciones propias, cabría adjudicar estos sucesos a una visión reducida e ignorante y a una comprensión de lo espiritual pues bastante personal y particular, que ya es inherente a su personalidad. Pero más allá de la interpretación científica moderna, que consigue dar una explicación racional y natural a la mayoría de estos sucesos, resulta interesante constatar cómo durante toda la Edad Moderna y especialmente durante el Barroco prolifera el número de estos. Este dato se entiende si lo enmarcamos en la religiosidad propia de la época que antes comentábamos, cuyas características principales se particularizaron en un ambiente donde la exaltación y lo sobrenatural tenían un lugar privilegiado. Sí, y un poco lo que comentabas antes, ¿no? Al final, todas estas vidas de místicas, al final son un género literario. Y entonces todos estos patrones recurrentes al final también, más que un componente de, ¿no?, lo que comentabas, ¿no?, de tirarlo a la psicología o a la ciencia moderna y asignar una patología, a veces supongo que cuesta un poco saber cuándo se están refiriendo en estas vidas de monjas y de beatas a hechos reales o responden a cánones literarios, ¿no? Porque al final, si a todas les pasa lo mismo, al final lo que es un género literario. Totalmente de acuerdo. De hecho, durante el siglo XVII las biografías de monjas son bestsellers. Se imprimen y se generan a cascoporrillo. Por esa parte, es la necesidad social lo que necesita el pueblo, que también es consciente de que se está enfrentando a esa reforma protestante y lo que necesita es reforzarse con sus mismas vecinas de su misma localidad, que Dios tiene contacto con ellas. Y si Dios tiene contacto con ellas es porque estamos en el bando bueno. Entonces hay que explotarlo y hay que darle más apoyo. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
Molt bé, doncs ja hem acabat amb la mare. Ara anem al cas de les filles. Similars històries? Pues sí, en el caso de María, que es la hija mayor, que nació en 1599, se nos narran hechos recurrentes que ya hemos comentado en este tipo de escritos, en los que el protagonista suele ser el diablo, quien aparece para humillarla y confundirla mediante malos tratos, murmuración, etc. La razón de estas visiones más amargas es llevar a cabo un proceso instructivo con el fin de comprobar si el alma de María es auténtica y digna y puede equipararse a los tormentos vividos en el Calvario por Cristo. Más allá de la relación con el demonio, también constan las experiencias místicas de contacto con lo divino. Estas experiencias son muy variadas, oscilan entre la visión del ángel de la guarda hasta con el mismo Dios. Y las visiones más frecuentes suelen ser las del niño Jesús o las de Cristo en algún momento de la pasión. Incluso en algunas ocasiones, y solo para las más afortunadas, se puede alcanzar incluso la revelación de la Santísima Trinidad. Personalmente considero que la fuente de inspiración de estas visiones suele ser la pictórica, y en el caso de los iletrados también vemos la gran influencia que tienen los sermones de la época. A pesar de ello, cabe contar que seguramente las ilustraciones basadas en las escenas bíblicas o evangélicas que encontramos decorando iglesias y conventos son las más recurrentes e influyentes. I la pregunta, ara que ja estem coneixent els primers detalls de la filla, és si les experiències van durar molt de temps al llarg de la seva vida, com en el cas de la seva mare. Bueno, pues en este caso, sobre ella podemos decir que murió joven, con tan solo 34 años, teniendo en cuenta que era una mujer de clausura. Pero sus achaques se nos relatan como enfermedades de alma, mal de corazón y agudas fiebres. A pesar de tratarse de una muerte prematura, cabe especificar que es una cifra bastante común entre las mujeres que llevaron vidas místico-espirituales complementadas con duras penitencias y mortíferos ayunos, en los que muchas veces la Eucaristía era el único alimento del día. En muchas ocasiones encontramos comportamientos similares entre las contemporáneas, ya que por lo general la lectura y el espíritu de la imitación de Cristo que las inspiraba era una doctrina tan extendida y conocida en todas las capas sociales que conseguían causar admiración y provocar la edificación. La duda es si este era el propósito que perseguían, algo que me resulta poco factible, ya que apenas se conoce que tuvieran comunicación con el exterior. Y ahora nos falta la segunda hermana, ¿no? Hemos de suponer que como la madre y su hermana mayor participa también de todas estas experiencias míticas. Igual, ¿hay algunas diferencias? Pues en cuanto a Margarita, que sabemos que nació en 1608, se nos relata una infancia similar a la de la madre. A los 3 años se atrevía a argumentar en materias como la creación del mundo, y otra característica muy recurrida en la infancia de estas mujeres suele ser la enfermedad. Prácticamente se pasaban la vida con un pie en la tumba. Aún así, siempre salían con mayor gloria que pena, y en el caso de Margarita, incluso aprendiendo a leer de manera autodidacta a través de las vidas de mártires como Santa Teresa. De hecho, al comenzar su vida en el convento, Margarita asumió todas las reglas obedeciendo a todo. Vivía sin especial obsesión por la perfección y encontró formas para divertirse con alguna lectura de algún libro profano. Durante sus primeros años de reclusión, Margarita pensó muchas veces en abandonar incluso el convento o bien cambiarse de orden. Pero fue realmente con la muerte de su padre en 1620 que decidió sumergirse en la oración y aceptó el camino de la perfección. Y se dedicó como buena sierva a recibir constantes favores de Dios. Quines experiències va tenir al llarg de la seva vida? Pues un episodio importante a destacar fue la presunta sospecha de haber sido poseída por el demonio y que por ello fue necesario exorcizarla varias veces. Margarita cuenta en su biografía que la invadían continuos hormigueos y temblores por los pies. A mí eso me ha pasado. El hormigueo en los pies. Cuidado, Alberto. Bueno. Por tanto, la vida de esta religiosa está llena de sobresaltos y enfermedades por otra parte. Y además repleta de favores divinos por otra. En una ocasión incluso se le concedió contemplar la Santísima Trinidad. Y de hecho también fue capaz de proporcionar ayuda a otras personas mediante sus oraciones. A ella se le otorga el triunfo de los españoles en la batalla de Fuenterrabía en 1638, gracias a que no paraba de rezar por ellos.
Y bueno, los últimos años de su vida se caracterizan por los grandes padecimientos que sufrió, ¿no? Atormentada ya, muy afligida. Durante esta época Margarita empezó a sufrir temblores y dolores que la dejaban exhausta de cansancio. Sus directores achacaron todos estos males a las posesiones y a los terribles ataques físicos del demonio, y se encargaron más procesos de exorcismo, con las técnicas que la Iglesia disponía para estos casos. Finalmente murió a los 23 años, en 1641. Una pregunta, Cristina. Ja hem acabat amb els perfils d'aquesta família que avui hem tractat, però aquests perfils de monges que trobaríem, o sigui, Castella, Aragó, arreu de la península ibèrica? Sí, incluso en el mundo italiano y francés. Jo, ara que hem acabat ja amb les Escobar Villalba, m'agradaria retornar un moment a la consellera de Felip IV. Aviam si ens pots aclarir uns quants dubtes al voltant de la qüestió aquesta de la bilocació. Hem dit que la bilocació era la capacitat que tenia aquesta monja d'estar a dos llocs diferents. Un d'ells era a la península ibèrica i l'altre era a Mèxic, on estava evangelitzant. Realment hi ha proves que se la veia a Mèxic? Se sap si alguna vegada hi va viatjar en públic? Sí, de hecho, ella cuando relata estos episodios cuenta que se aparece en sus sueños, en sus trances, dentro delante de gente de piel oscura, con diferentes marcas en la piel, de haberse pintado. Y por otra parte, unos monjes franciscanos, justamente de su misma orden, que estaban en sus misiones evangelizadoras, se encuentran a los indios que les cuentan que, bueno, cuando los encuentran, ellos tienen como objetos como una cruz de madera y símbolos ya cristianos. Y estos indios, en la medida que pueden, no sé cómo, les explican a estos misioneros que a ellos les aparece una mujer vestida de azul, que ya es la túnica que llevan las franciscanas de este convento, que les da, les instruye sobre episodios de la Biblia y sobre quién es Jesús. Esto va a ser una puerta del Ministerio del Tiempo. Les recomanacions troianes. Molt bé, abans d'acabar el programa d'avui sempre ens agrada que els nostres convidats, Cristina, ens facin alguna recomanació, una pel·lícula, un llibre, el que creieu convenient, sobre el que hem parlat avui. Què ens recomanaries per aprofundir una miqueta més amb el tema que hem tocat? Bueno, pues así con un aspecto más comercial, a pesar de las críticas que pueda tener en el ámbito, a mí personalmente la película de A la Triste, dirigida por Agustín Díaz Llanes, y protagonizada por Viggo Mortensen, me parece que hace un buen reflejo del contexto político y bélico del reinado de Felipe IV, y además aparece Sor María, no porque se biloque, sino porque tiene un papel, aparece Sor María Jesús de Ágreda en la película. Home, doncs jo crec que els nostres oients tenen una cita obligatòria amb la Triste. Amb la pel·lícula, sí, amb la pel·lícula, sobretot per veure la monja en qüestió. Què més? Pues también está la película del Rey Pasmados, que va sobre Felipe IV también, y que nos describe bien las intrigas de la corte y sobre todo estos problemas de estado femeninos que tenía el monarca. Y para una visión del mundo más americano, yo recomendaría la película de Y también la lluvia, que no es un relato de época, pero puede dar una visión entre lo contemporáneo y lo histórico, de cómo es el grado de compenetración entre el mundo americano y el europeu. Sí, jo aquesta pel·lícula, de fet, no sembla que no és la primera vegada que la recomanem ja en el programa, sí. Sobretot quan hem parlat de qüestions del colonialisme, bueno, més aviat del descobriment d'Amèrica i dels primers detalls. Sempre és una recomanació molt bona i la veritat és que la trobo molt, molt adequada. A mi, sincerament, aquesta pel·lícula m'agrada molt, vull dir que també m'afegeixo a les recomanacions. Y bueno, pues más relacionado con las órdenes religiosas, cabe recomendar la película de La Misión, protagonizada por Robert De Niro, que aparece como un jesuita que trata de atraer a la fe a los indígenas del territorio. Y ya para acabar, una novela que quizá nos pueda hacer un reflejo de cómo era la vida conventual femenina en el 17 en la península, es la novela de Jesús Fernández Santos, titulada Extramuros,
que se basa en lo sucedido en un convento cuando es acechado por la epidèmia de peste. Molt bé, doncs moltíssimes recomanacions per poder aprofundir amb el tema. Només una pregunta que vull llançar a l'aire, i és que la veritat és que no sé si... Cristina, no sé quina opinió tindries, si la vida als convents ha canviat molt, els convents de clausura, en comparació amb el segle XVII, amb ara, evidentment, salvant totes les distàncies, però en lo essencial? Salvando las distancias de la época y las comodidades de ahora, yo diría que no. Ahora bien, las necesidades de ingresos son las que han cambiado. Ingresar en un convento en el siglo XVII era un privilegio que te salvaba la vida como mujer. Hoy en día, si ingresas es por otro tipo de necesidad más espiritual. Bueno, yo tenía más una duda, una comparación, porque hace un par de programas estuvimos hablando con un invitado, con Josep Palau, sobre el comportamiento de los párrocos de Urgell respecto a una visita pastoral de principios del 14 que revelaba esa vida oculta, ¿no? Esa vida disoluta y a veces muy sexualmente activa y muy poco edificante de los párrocos medievales. ¿Existe una versión parecida para las monjas del 17 o ya la reforma, ya el control sobre ese tipo de cosas ya ha acabado? ¿O siguen dándose casos jocosos y de sexualidad divertida? Bueno, sí, de hecho en las biografías, sobre todo también de Margarita, como la mujer que hemos explicado, ella relata que, bueno, a veces comete actos torpes. No se dan más explicaciones. Actos torpes. Yo me dedico mucho al mundo... Me equivoco, no volverá a ocurrir. Yo me dedico sobre todo al mundo femenino carmelita y la fundadora es Teresa de Ávila. Y ella, en sus constituciones, ya habla de cómo actuar ante estos problemas que hoy les llamaríamos... Para ellos eran un problema. Estos casos de homosexualidad. Cómo hacer para que no se den, ¿no? Tomar una serie de medidas, de evitar que las hermanas pues tengan mucho contacto físico, que se acaricien la cara, las manos, compartir celda, por ejemplo, todo eso ya intentan prevenirlo. Cuando lo intentan és perquè los hay. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Cristina. A vosotros, todo un placer. Esperem que t'hagis sentit còmode per tornar quan vulguis, estàs convidadíssima. Sempre que m'invitéis. Molt bé, moltíssimes gràcies, Oliver Vergés. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche, al Salva Soler, com sempre, el control tècnic, moltíssimes gràcies, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, com sempre, a un pròxim programa de Les Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez. Historiadors Alberto Reche i Oliver Vergés. Col·laboradors Albert Sánchez Carmona. Tècnic de so Salva Soler.